Doctor Uribe, faltan ya escasos meses para la primera vuelta de la elección presidencial y según las encuestas el presidente Santos tiene la mayor intención de voto, pero está lejos por ahora de ganar en primera vuelta. En cambio aparece el voto en blanco ganando en casi todas las encuestas. ¿Cómo cree que van a evolucionar esos números? Ese tema del voto en blanco, ¿cómo lo interpreta hoy? Tienen que crecer las otras alternativas. Si usted me preguntara por ellas, para no ser yo que soy muy extenso en la respuesta, pues con mucho gusto haría referencias. Oscar Iván Zuluaga. La campaña de Oscar Iván parece no, está en unos números menores de los números que presentó en su lanzamiento. ¿Le preocupa eso? ¿Cree que va a despegar? Oscar Iván Zuluaga, nuestro candidato a nuestro centro democrático, lo define a palabra decencia. Totalmente firme. Me acompaña desde que yo era gobernador de Antioquia, gran ministro de Hacienda, en aquella crisis de los Estados Unidos, de Europa, que produjo el efecto del coletazo en nuestra región, del retroceso de México, de Chile, de Brasil. Colombia salió adelante, él era el ministro, con corazón social. Él financió los 3 millones de familias en acción. Él fue el que concibió la ley que vamos a aplicar si logramos ganar para poderle ayudar a los colombianos pobres, viejos que no tienen pensión. Me preguntaba una tía en Medellín, Álvaro, ¿y Oscar Iván es suficientemente firme? Dije, tía, total, lo que pasa es que es sereno, no tiene el defecto mío y yo soy explosivo. Él tiene la firmeza en guantes de seda. Oscar Iván es una garantía para que este país tenga progreso social y económico, fraternidad y solidaridad, no castrochavismo. ¿Qué le falta a la campaña de Oscar Iván? Que lo conozcan los colombianos, porque estas encuestas que lo muestran bajo en el porcentaje de intención de voto también indican que el 56% de los colombianos aún no lo conoce. ¿Cómo están las relaciones con Francisco Santos? Yo lo aprecio mucho, lo visité, le dije, vicepresidente, usted sabe que la convención fue transparente. Hubo errores de logística, pero la convención fue transparente. Lo necesitamos en esta tarea, incorpórese. Hay quienes ven inevitable un acercamiento entre el Centro Democrático y el Partido Conservador. ¿Usted lo ve así y bajo qué circunstancias podría darse? Primero, yo le quiero rendir un homenaje al pueblo conservador, porque reivindicó la dignidad de la política. El gobierno Santos daba por descontado que por la mermelada inyectada a dirigencia de la política, mermelada corrupta, mermelada que es la explicación de que una campaña al Senado valga 9, 10 mil millones, que nuestros candidatos a la Cámara digan, no tenemos plata para competir con el que está ofreciendo 4 mil millones para una campaña, mermelada corrupta. El pueblo conservador se rebeló contra eso. Y cuando daban por descontado que la convención iba a adherir a la candidatura reeleccionista del presidente Santos, eligieron a la doctora Marta Lucía. La doctora Marta Lucía, como el doctor Oscar Iván, es garantía de un país de progreso social y económico, de fraternidad. Es como Oscar Iván Barrera al castrochavismo. Marta Lucía, candidata conservadora. Oscar Iván, nuestro candidato del Centro Democrático, son garantía de paz con castigo a los criminales, de paz sin impunidad, de paz con seguridad, porque si se deteriora la seguridad, la paz que llegue a firmarse no será seria. Si hay impunidad, no se castiga a los delincuentes, así sea con sentencias reducidas, la paz que llegue a firmarse no será una paz estable. Por eso Marta Lucía es una garantía y lo es Oscar Iván. Marta Lucía, la candidata del Partido Conservador, Oscar Iván, nuestro candidato del Centro Democrático. Señor expresidente, hoy en las últimas horas se ha conocido una noticia que ha impactado mucho en los medios y en la opinión pública, y es la supuesta existencia de una central de interceptaciones del Ejército en el barrio Galerías de Bogotá, donde se tenían, digamos, chuzados los teléfonos de varios de los integrantes de la comisión negociadora del gobierno en La Habana, y en la publicación se da a entender de alguna forma que de allí pudieron haber salido informaciones
de las que usted ha manejado y que ha publicado en Twitter. Por ejemplo, La de la movilización de operativos de tropas. no, perdón, claramente, yo todos los días recibo información de la ciudadanía y la denuncio, que deben de salir con infamias ahora. A tan poquitos días de las elecciones y salir con esa infamia. Este gobierno lleva 42 meses. El presidente de la República durante 42 meses ha sido el comandante de las Fuerzas Armadas. Y además fue ministro 3 años. Al contrario, llevo mucho tiempo preguntando, ¿quién interceptó una llamada mía cuando se me zafó una palabra soez para reprochar a un compañero político a quien habían acusado de corrupción? Llevo muchos años preguntando esto. Llevaron una grabación a la revista Semana de una interceptación de una llamada telefónica entre un magistrado auxiliar de la Corte, Iván Velázquez, y la DEA. Pedí que se investigara, dijeron que era promovida por mi gobierno. Yo mismo pedí que se investigara. Metieron a la cárcel a un modesto policía y a un modesto agente del CTI, ¿dónde está el autor intelectual? Llevo muchos años preguntando, ¿por qué me interceptaron una llamada con el presidente de la Corte? En esos días hablé 2 veces con él. Seguramente la otra llamada está interceptada. No revelaron sino una, donde afortunadamente en esa llamada comprobaba que lo que yo le había dicho al país era verdad. ¿Por qué no revelaron la otra? Que demostraría que jamás llamé a la Corte a pedir indulgencia por algún congresista. Llevo muchos años preguntando por eso. Llevo muchos años preguntando quién falsificó la firma de mi abogado Jaime Lombana. Llevó esa falsificación a la W y a la revista Semana, pidiendo que supuestamente mi abogado en mi nombre pedía al DAS que hiciera unas interceptaciones. Llevo muchos años preguntando quién hizo eso, porque mi gobierno, antes de yo llegar a la presidencia, ustedes los periodistas estaban coaccionados, presionados, oprimidos por la amenaza terrorista. Ustedes recuperaron su libertad en mi gobierno. Yo presidí 2 elecciones a la presidencia, 2 de Congreso, 2 regionales, un referendo con plenas garantías para todo el mundo. A mí me hicieron trampa, aún siendo presidente, porque el referendo de 2003 no se ganó por falta de votos, que sobraron por fortuna los votos del sí. Se perdió, porque el Consejo Electoral hizo la trampa de no descargar las cédulas de los muertos, de no descargar las cédulas de los militares, de no descargar las cédulas que habían expedido y no habían distribuido. Llevo muchos años preguntando por eso. Van a salir con infamias a esta hora, ni riesgos. ¿Qué piensa usted de esa información? ¿Usted cree que esa central de inteligencia puede existir, que el ejército esté...? Tiene que decirlo el presidente de la República. Y tienen que decirlo su ministro y sus mandos. En el gobierno mío, nada ocultamos. Por ejemplo, en Soacha les decía yo, salieron falsos positivos. Y mire, hubo primero una virtud de nuestro gobierno. Todo salió a la luz pública. Mi gobierno no ocultaba. Este gobierno siempre promueve ocultar. Incluso promueve la mentira para ocultar. Lo vimos recientemente con el helicóptero derribado. Mi gobierno nunca promovió ocultar. Segundo, quiero a las Fuerzas Armadas. Los defiendo. Nunca vacilé en sancionar integrantes cuando el ministro de los altos mandos me decía que podía haber responsables de falsos positivos. Tercero, así como no vacilé en sancionar, tampoco he tenido dura para defender a todos aquellos que están en la cárcel por falsas acusaciones. Si esta central de interceptaciones llega a comprobarse realmente que existe, ¿quién debe responder por eso desde su punto de vista? Tiene que responder quien haya estado al frente, quien haya conocido y ordenado su existencia. La campaña presidencial que viene... A propósito, sí, le pregunto, ¿quién la descubrió? Por ahora es una denuncia periodística de la revista Semana.
Esa revista es del gobierno. Y ya que son tan acuciosos, ¿por qué no contestan, no le cuentan al país todo? Esa revista es del gobierno. La dirige un sobrino del presidente de la República. Mantiene un sesgo en favor del gobierno total. Es muy importante que el país sepa eso.